Hola, soy Akarin y este video es muy importante porque es la apertura de este canal, que estará dedicado a la narración de historias misteriosas, terroríficas y que te perturbarán la mente en más de una ocasión. ¿Te dan miedo los demonios, las brujas, los duendes, los animales que te miran fijamente en las noches sin parpadear? Entonces quédate a ver el video y suscríbete para que no pases una sola noche en paz. ¡Ey! ¡Ey! ¿Tú? ¿Quieres escuchar historias de terror? Entonces entra. El día de hoy te contaré unas historias que le pasaron a personas que ni tú ni yo conocemos, pero que vivieron experiencias terroríficas que los dejaron marcados de por vida. Estas historias son de animales que han actuado como humanos. ¿Sientes miedo y curiosidad por este tema? Entonces, empecemos. Manteca. A los 16 años perdí a mi tío Cordelia. Siempre fue una persona solitaria. No iba a las fiestas familiares ni visitaba a los demás en sus casas. Sin embargo, cuando alguien tocaba su puerta, se alegraba y lo agradecía con atenciones y aperitivos. Y si lo dejabas, podía hablar por horas de misterios, cosas paranormales, aliens, brujería, magia, criaturas fantásticas. En efecto, era todo un apasionado del ocultismo. Y su casa era todo un reflejo de estos intereses. Tenía libreros llenos con ese tipo de historias ficticias y otras que él aseguraba eran reales. Tenía objetos extraños que, a mi inexperta edad, catalogaba como varitas mágicas, instrumentos musicales raros, figuras arqueológicas robadas y monitos de papel maché que parecían criaturas disecadas. Y del que más claridad tengo, un tambor chamánico que él aseguraba provenía de una tribu mongol, utilizado en rituales antiguos con el propósito de guiar la reencarnación de las almas atrayendo los espíritus. Todo esto hacía que casi nadie quisiera visitarlo, aunque a mí, por el contrario, era lo que me emocionaba. Y claro, también amaba jugar con Manteca, la mayor adoración de mi tío, un gato amarillo, pardo y robusto que había recogido de la calle hace varios años. Pasado el tiempo, mi tío enfermó. Adelgazaba con preocupante rapidez, estaba débil, dormía mucho, ya no sonreía, ni hablaba por horas de sus gustos. Y lo más triste, ya no jugaba con Manteca. Mis papás lo llevaron un par de veces al doctor, pero después él se empeñó a no volver, consciente al parecer de su inevitable desenlace, y decidió pasarse sus últimos días en casa, llena de magia, misterios y de los ronroneos de Manteca. El día en el que murió, todo se sentía raro desde la mañana. No salió el sol y el aire que soplaba te erizaba la nuca. Llegué temprano con mi mamá a su casa para prepararle su comida diaria y ayudarle con las cosas básicas del hogar que él ya no podía hacer. Pero cuando fui a su cuarto a saludarlo, lo vi. Tenía la boca abierta con un hilo de sangre que le caía por la barbilla, los ojos perdidos, no respondía a mis palabras. Y Manteca, el pobre, estaba acurrucado en los pies de mi tío. Quise cargarlo y llevármelo lejos de la triste escena mientras llamaba a gritos a mi mamá, pero Manteca no respondió. Su cuerpo pesaba más que de costumbre y se sentía frío. Cuando lo cargué frente a mí, vi que un hilillo de sangre también recorría su barbilla y su cabeza colgaba hacia un lado. Mi mamá, que contemplaba con un dolor mudo desde la puerta, se acercó. Me puso una mano en el hombro y me dijo: «Se fueron juntos, hija». En ese momento, el inmenso dolor me cayó de golpe y lloré empapando el frío pelaje de Manteca contra mi cuerpo. Después, lo postré al lado de mi tío y salí a tomar aire. No tardó mucho tiempo cuando empezaron a llegar familiares con lágrimas en los ojos. A pesar de todo, mi tío era alguien culto y muy apreciado. Yo me aparté, pues la cabeza me daba vueltas y quería tener mi espacio. En eso, mi mamá, con los ojos hinchados al igual que yo, se acercó y me preguntó:
¿Te llevaste el gato de la cama de tu tío? La miré y con un leve escalofrío respondí: No, mamá, lo dejé a su lado y ya no lo toqué. ¿Por qué preguntas? Mi mamá dibujó una cara de preocupación y extrañeza y después contestó: Es que ya no está. Ella frunció el ceño, pero inmediatamente puso una cara inexpresiva para decir: No importa. Acaba de llegar el médico y la funeraria para llevarse el cuerpo. Tengo muchas cosas que arreglar. Tal vez fue uno de tus tíos. Dio la vuelta y se marchó por donde vino. Comencé a extrañarme. Dudo mucho que mis tíos se preocuparan por el cuerpo de Manteca. Para ellos no era más que un cazarratones. Y en el peor de los casos, si se encargaron de él, es probable que solo tiraran su cuerpecito a la basura. Esa idea me horrorizó y me molestó tanto que regresé corriendo al interior de la casa a preguntar por el gato, pero nadie lo había visto. Aseguraban que cuando entraron a ver a Cordelio no había ningún gato con él. Incluso una tía sugirió que se había escapado y que le pusiera algo de comida por si regresaba. Yo estaba tan confundida que no pude explicarle a nadie que el gato estuvo en la cama, sin vida como mi tío, por lo que era imposible que se fuera. Lo busqué desesperada en cada rincón, bote de basura, le hablé, pero nada. Al cabo de unas horas tuvimos que marcharnos a casa a descansar y prepararnos para el funeral del día siguiente. El funeral se llevó a cabo en una pequeña capilla al sur de la ciudad. Sorprendentemente, el lugar se llenó de personas. Aparte de mi familia, no sabía que mi tío Cordelio tuviera tantos amigos. Todas esas personas tenían un porte culto y exhalaban misterio y misticismo, parecido a él. Me daba la sensación de que todos tenían historias apasionantes y ocultas como las que mi tío me contaba. Fue un día triste, pero todos se empeñaban en decir que era lo mejor, porque ya no sufriría, porque ya no tendría que ver con sus ojos las desgracias del mundo, y ahora estaría en otro lugar, en compañía de otros seres queridos. Seguramente ahora se encontraba descansando en paz. Eso, dijeron ellos. Varios días después, regresamos a su casa con otros familiares. Mi mamá me explicó que tendrían que limpiar el lugar y desalojarlo, pues lo venderían para repartirse lo que le correspondía a cada hermano. Mi madre me dio una caja vacía y dijo que tomara todo lo que quisiera conservar. Fui directo a los libros, pero antes tomé algunas figuras, fotografías. Por un momento sentí que estaba invadiendo la privacidad de mi tío. Aunque él me llegó a expresar lo feliz que sería de enseñarme todo lo que sabía cuando fuese mayor. Así que continué. Me dirigí al cuarto de lectura por los libros, pero me detuve en la puerta, porque una punzada de dolor me atravesó el pecho. Lo extrañaba muchísimo, no importaba cuándo o a qué hora. Siempre que necesitaba hablar con él, estaba en ese cuarto, sentado en su sillón, con la puerta siempre abierta. Hoy estaba cerrada. Entré, y un grito ahogado con una sensación de miedo me recorrió tan brutalmente el cuerpo que dejé caer la caja. En el sillón principal estaba Manteca, sentado con sus patas traseras extendidas al frente y los hombros caídos hacia adelante, como una persona afligida. Tenía la mirada perdida, triste, angustiada. Estaba escuálido y otrora el esponjoso pelaje ahora estaba sucio y apelmazado. El gato volteó su cabeza hacia mí y parpadeó lentamente. No sé si fue mi nerviosismo, pero casi noté en su mirada que me había reconocido y agachó ligeramente la cabeza. Mi mamá llegó apresurada a mi lado, alertada por el ruido de la caja que dejé caer, y cuando vio al gato, soltó una grosería y apresuró a decir: ¿Dónde estuviste, Manteca? Mírate, parece que te acaban de desenterrar. Manteca volvió a levantar la cabeza y posó su mirada vacía en el rostro de mi madre. Ella se volteó a mí y añadió: Tal vez nos equivocamos ese día. Nos dejamos llevar por ver a Cordelio así. Yo asentí. Aún tenía ese sentimiento de terror, pero mi mamá tenía razón. Ver a mi tío de esa manera fue tan impactante que seguramente nuestras mentes nos hicieron juzgar mal a Manteca. Mamá, comencé a decir, quiero llevarlo a casa. Yo me haré cargo de él. Puede dormir conmigo.
Mi mamá asintió comprensivamente y me sugirió llevarlo antes al veterinario, pues era evidente que le había pasado mal en esos días de abandono. La veterinaria dijo que estaba bien de salud, nada de preocupación, solo algo desnutrido y sucio. Lo bañaron, le dieron algunas vitaminas y estaba listo para irse a casa. Yo estaba feliz de haber recuperado a Manteca. Amaba a ese gato y ahora lo amaba más porque era como seguir teniendo a mi tío conmigo. Él siempre lo trató con adoración y yo respetaría su memoria. Mi objetivo era que Manteca volviese a ser el gato de antes, que recuperase su peso, su vitalidad, el brillo en sus ojos, sus ganas de jugar y hacer travesuras. Poco a poco lo logré. Cada vez parecía más cómodo en mi casa. Jugábamos mucho y yo me sentía cada día más feliz también. Sin embargo, había días, momentos, en los que me daba miedo acercarme a Manteca, pues ya no parecía el gato adorable de siempre. Parecía otra cosa. Su cuerpo era el de siempre, pero se le dilataban las pupilas, dejaba de ronronear e incluso dejaba de maullar cuando le hablaba. Solo abría ligeramente el hocico y lo cerraba inmediatamente. Era como si olvidase cómo ser un gato. Su mirada era profunda y los hombros siempre hacia abajo. Era como si tuviese una tristeza del tamaño del mundo. Con el tiempo, preferí ignorarlo en esos momentos. Algo en mí sabía que eso ya no era un gato, pero el amor y mi inmadurez me impidió cuestionarme más y prever lo que pasaría después. Fueron 3 noches las que marcaron mi vida para siempre. 3 noches donde la necesidad de forzar la lógica me obligó a experimentar una situación peor que la anterior. La primera noche estaba dormida, pero el ruido del cartón siendo arañado me despertó ligeramente. Cuando abrí los ojos, vi a Manteca recargado en sus patas traseras, intentando abrir la caja de las cosas de mi tío. Me sorprendió la forma en la que usaba sus patas para jalar las solapas hacia arriba. Fue extraño, pero tenía tanto sueño que solo le llamé la atención. ¡Ey! ¡Shh! Gato malo, déjame dormir. Manteca, que tenía los ojos hacia la tapa de la caja, volteó lentamente hacia mí. Otra vez tenía esa mirada, la de una persona. Era terrorífico. Me miró sin parpadear unos segundos y juro, por la claridad que me dio el miedo en ese momento, que el gato asintió con la cabeza. Bajó las patas de la caja y caminó con normalidad hacia mí sin despegarme la vista. El pánico me recorrió, me acomodé de golpe, le di la espalda y me tapé completamente con la cobija. Unos segundos después, sentí el peso del gato subirse a mi cama y sentí que se acostaba a mi lado y con una de sus patas me dio unas palmaditas en mi pie. No pude dormir el resto de la noche. La siguiente ocasión pasó un par de días después. Habíamos salido a una fiesta familiar, por lo que regresamos bastante entrada la noche. Cuando me acerqué a la puerta de mi cuarto, que estaba medio abierta, vi a Manteca totalmente erguido, intentando caminar como una persona. Se me fue el aliento y el miedo me dejó paralizada. Inmóvil, pero curiosa, me quedé observándolo. Sus movimientos me recordaron a un bebé aprendiendo a caminar. Se tambaleaba y se sostenía con una de las patas a la pared que tenía a su derecha. Se soltó y de repente dio varios pasos hacia el frente. En eso, escuché que provenía de él un extraño balbuceo, entre maullido y palabra. No lo pude contener y grité de terror. En eso, esa cosa me volteó a ver. De nuevo tenía esa mirada. El gato pareció sorprenderse y rápidamente se tiró al piso, se puso en 4 patas y se metió corriendo abajo de la cama. Salí corriendo a buscar a mis papás. Les conté lo que había visto y aunque me creyeron, intentaron quitarle importancia. Me dijeron que habían visto algunos videos chistosos en internet donde los gatos daban brinquitos en 2 patas. Yo intenté explicarles que eso era diferente, pero lo único que hicieron fue sacar al gato de mi cuarto y encerrarlo en el baño de visitas para que pasara ahí la noche. Yo no quise tenerlo más en mi habitación. Saqué sus cosas al final del pasillo para que se quedase ahí a partir de ese día. Cuando lo vi, me dio algo de pena. Ese gato volvía a ser Manteca. Tenía sus ojos grandes, brillosos y maullaba gustoso. Era mi gatito.
Me seguía de cerca y jugueteaba con los cordones de mis zapatos. Se me llenaron los ojos de lágrimas, porque amaba a mi gato, al gato de mi tío. Quería abrazarlo, jugar con él y dormir con él, pero me daba miedo, me aterraba que de un momento a otro se convirtiese en esa otra cosa. Y aunque lo pensé, no podía echarlo de la casa, nadie más lo iba a querer. Y aunque hubiesen pasado esas cosas extrañas, una parte de él seguía siendo mi adorable Manteca. Era un gato inocente. Sentí tanta pena por él y tanta pena por mí. Pasaron los días y yo seguía comprometida a atender a Manteca con todas sus necesidades básicas, pero no lo miraba a los ojos. Solo le lanzaba las pelotas, pero no me quedaba a jugar con él. Le compré juguetes automáticos y mis caricias eran cada vez menos, por lo que no me percaté si esos cambios seguían ocurriendo o con qué frecuencia, pero en ocasiones escuchaba murmullos con palabras guturales y pequeños pasos que iban y venían por el pasillo. La tercera noche llegó. Yo estaba dormida y escuché 3 golpes en mi puerta. Me incorporé e inmediatamente escuché cómo la rasguñaban. Aunque estaba algo consternada, me puse de pie y la abrí. Evidentemente era Manteca, pero Manteca, mi gato, el de los ojos grandes y brillosos. Hacía mucho frío esa noche y me di cuenta que lo extrañaba muchísimo, así que me aparté y le permití entrar. Él entró con la cola levantada, gustoso, me dedicó unos maullidos y se subió a la cama. Me acosté de nuevo, lo abracé y sentí una dicha y tranquilidad que me arrullaron y me permitió dormir con una sonrisa. No sé cuánto tiempo pasó, pero un rato después me comenzó a interrumpir el sueño los sonidos de cosas cayéndose o rodando. No logré despertar por completo, hasta que unos instantes después escuché que me chistaban. Ch, ch. Me asusté y abrí los ojos de golpe, pero no pude moverme de inmediato. Me apoyé sobre mis codos y levanté la vista. Era Manteca. No, eso ya no era Manteca. Era esa cosa, el que tenía la mirada humana y perdida. Estaba de pie en sus 2 patas traseras, pero esa noche fue diferente. Su mirada era brillante, altiva, y los ojos estaban rojos. La criatura me sonrió mostrando todos sus dientes. Su expresión fue algo que jamás podré borrar de mi memoria. Era la cara de un desquiciado. Deformaba las inocentes facciones de mi gato para convertirlo en algo terrorífico. Sin dejar de sonreír, de su hocico salió una voz ronca, pero familiar para mí. Marla, lo logré. Era la voz de mi tío. Una risa de satisfacción la acompañó. Se dirigió a la ventana que estaba cerrada, caminando en 2 patas con confianza, como una persona. A diferencia de la primera vez que lo vi, esta vez parecía que había estado practicando, seguramente por los pasillos de mi casa. Me volteó a ver y, aún sonriendo, apuntó con su pata a la ventana y dijo, con la voz de mi tío demonizada: Marla, ábrela. Hasta ese momento me percaté de que yo tenía lágrimas en los ojos y me había orinado. Me paré casi hipnotizada, sin emitir un solo sonido. Abrí la ventana, me hice hacia atrás y el gato, que parecía contener el alma corrompida de mi tío Cordelio, puso una cara seria. Me miró fijamente a los ojos y asintió con la cabeza. Se dio la vuelta y salió por la ventana. No lo volví a ver jamás. Cuando me acerqué a las cosas que había sacado de las cajas, encontré algunos libros abiertos con manchas de sangre y el tambor chamánico que había sido tan valioso para mi tío. En la parte de atrás tenía una bolsita negra y en su interior unos papelitos con lo que parecían 2 gotas de sangre, pelo de un gato pardo y cabellos más largos de una persona. Y al fondo, una fotografía de mi tío y Manteca juntos, y al reverso de esta, una frase que decía: No moriré. ¿Qué piensan cuando nos miran? Yo soy etnólogo de profesión. Me dedico a viajar y visitar pueblos remotos e interesantes para recopilar historias ricas en cultura, tradiciones, rituales religiosos, entre otras cosas.
con el propósito de evitar que ésta se pierda. Este bello trabajo me ha llevado a tener que viajar horas en carretera a altas horas de la noche y muy entrada la madrugada, en los lugares más inhóspitos que puedas imaginar. Justo en uno de estos viajes es donde se ambienta el único suceso de naturaleza paranormal, si así se le puede llamar, que me había pasado en la vida hasta ese momento. Para retratar mejor la situación en la que me encontraba, yo había estado visitando un pueblo prácticamente abandonado, a 45 minutos en la carretera de la ciudad más cercana en el centro del país. Esta comunidad estaba habitada en su gran mayoría de ancianos que se resistían a abandonar sus tierras. Yo tenía que manejar por ese camino todos los días, pues nadie me había dado posada. Yo no insistí, pues conocía la situación en la que se encontraban esas personas y entendía su resistencia a aceptar a un citadino desconocido, por lo que me resigné a manejar cada día casi 1 hora hasta que terminara mi investigación. Un fatídico día, yo iba manejando de regreso a mi casa muy entrada la noche, como ya era costumbre. La carretera estaba sola y lo único que alumbraba eran las luces de mi coche. En eso, me veo obligado a frenar de golpe, porque al frente de mí parecía ser un bulto tirado en medio de la carretera. Mientras enfocaba la vista, vislumbré que era un animal, en medio de un charco de sangre. Tenía un pelaje negro y me daba la espalda, por lo que no alcanzaba a distinguir la cara. Seguramente lo habían arrollado y dejado a su suerte. Decidí que podría arrastrar el cuerpo hasta una orilla. Era lo mínimo que podría hacer por el pobre animal. Salí del carro y di unos pasos al frente. Me acerqué al cuerpo y vi que parecía ser un perro normal, pero más grande, o esa fue mi percepción en ese momento. Lo tomé de las patas traseras y lo jalé hasta la orilla. Aún estaba caliente. El accidente había sido hace poco. Lo dejé, me di la vuelta y me dispuse a regresar a mi carro, pero en eso, al otro lado de la carretera, entre la maleza, vi una figura grande, casi de mi altura. Me paralicé. Entornando los ojos, pude distinguir una criatura grotesca y aterradora. Era lo que parecía otro perro negro, similar al que había jalado hace unos segundos, pero este estaba parado en 2 patas, erguido, escuálido y sucio, con los ojos saltones abiertos como plato, y de su hocico caían chorros de saliva espesa. Sentí que me faltaba el aire. Jamás había tenido un miedo tan grande. El cuerpo se me puso frío y casi olvido cómo respirar. Pero ese animal no me veía a mí. Tenía toda su atención al cadáver del otro perro. Parecía pasmado por lo que veía. Pensé que no se había percatado de mi presencia, así que caminé despacio, sin darle la espalda. Me subí a mi coche y agradecí que no me estuviese viendo. Sin embargo, cuando arranqué el carro, como activado por un resorte, ese perro volteó a verme. No cambió su expresión, solo me miró fijamente y yo, pasmado, le sostuve la mirada. Pude ver cómo le temblaba el hocico y no parpadeaba. Ahora que lo pienso, tal vez estaba enojado con los de mi especie por haber matado a su compañero. Tal vez su cara inexpresiva y vacía era solo un dolor profundo que no podía manejar. No lo sé. Tal vez solo estoy intentando justificar y humanizar las acciones de esas criaturas, porque me da miedo pensar que solo son demonios vacíos y que sus acciones son solo por maldad. Pude recuperar el control de mi cuerpo y arranqué. Miré por el retrovisor y ese perro en 2 patas me seguía observando. Sentí náuseas, pero seguí. No paré hasta llegar a mi casa. Me di un baño de 1 hora y me fui a dormir, pero soñé con esa cosa, su cara, la carretera oscura y el cuerpo. Al siguiente día sentí todo muy irreal. Tal vez solo estaba cansado y aluciné esas cosas en la carretera. Siempre fui creyente de que había cosas en el mundo que no nos podemos explicar, pero también era un gran escéptico. Consideraba que gran parte de las visiones y apariciones de cosas paranormales eran producto de una mente enferma, o cansada en este caso. No tomé demasiada importancia a esos pensamientos y regresé. Para mi sorpresa, había una mancha enorme de sangre seca donde había estado el cuerpo. Me detuve, me bajé del carro y caminé hacia la orilla, y al asomarme, el cuerpo seguía ahí, y ya se estaba descomponiendo. Me tapé la nariz y lo observé de cerca. No tenía nada fuera de lo normal, solo era un perro.
No era más grande ni tenía una característica distinta. No estoy muy seguro de qué quería encontrar, tal vez algún indicio de que no era de este mundo o que estaba embrujado, no lo sé. Quería darme una explicación aunque fuese ridícula. Regresé a mi casa ese día. Todo había pasado sin incidentes, pero cuando dormí, en sueños lo volví a ver. Pero esta vez no solo estaba de pie en dos patas, sino que movía el hocico, como si me estuviese hablando, pero no podía escuchar nada. Su mirada ya no solo era vacía, sino triste, con los ojos caídos y cansados. Me desperté de golpe y ya no pude conciliar el sueño por el terror. A la mañana siguiente regresé al pueblo para continuar mi investigación. Todo en este lugar era interesante, pero ya no me sentía seguro, y aunque me cuesta admitir, comencé a sentir miedo de manejar por esa carretera de noche. Intenté terminar rápido mis charlas con los ancianos para regresar cuando aún hubiese luz, pero fue inútil. El sol caía demasiado rápido y los ancianos hablaban demasiado lento. Tuve que regresar a casa caída la noche otra vez. Pero mientras manejaba de regreso, comencé a vislumbrar en la oscuridad lejana, alumbrada por los faros de mi carro, un brazo que se extendía desde el lado derecho de la carretera. Por un segundo pensé que era una persona pidiendo ride, pero cuando me acerqué más me di cuenta de que era ese perro negro de nuevo, en dos patas, con la misma mirada triste con la que se me presentó la primera vez en mi sueño. Me estaba viendo y levantaba su pata moviéndola como para llamar mi atención. Aceleré la velocidad y al ver por el retrovisor, el perro me siguió observando con la pata estirada hacia el frente. Sentí que me desmayaba. Era imposible que eso fuera una visión. ¿O sí? No lo sabía. Incluso hoy me sigue carcomiendo la duda. Como dije, me consideraba una persona escéptica, pero no inmune al miedo. La visión de esa cosa me invadía cada momento del día. Parpadeaba y veía su mirada vacía en mi mente. Tomé la decisión de dar por concluido mi trabajo en ese pueblo, pero debía regresar una última vez más para recoger algunas hojas que había dejado, y además necesitaba algunas fotografías. Regresé a primera hora de la mañana. No pensaba pasar más de unas 4 horas ahí. Regresaría antes del atardecer. Terminé de hablar con doña Teo, una de las personas más dispuestas a hablar conmigo durante ese tiempo. Cuando nos quedamos callados, sentí un curioso impulso y con mucha vergüenza y vacilación le pregunté: esto no tiene nada que ver con mi investigación, pero ¿acaso aquí se aparecen cosas raras? Ya sabe, cosas inexplicables. Doña Teo entornó sus arrugados ojos y con seguridad me respondió: aquí todo tiene una explicación. Sé más específico. ¿De qué hablas? ¿Qué viste? Tragué saliva exageradamente y respondí: hace unas 3 noches me pasó algo que yo no puedo explicar. Y le conté todo con detalle. ¿Qué piensa usted? Ella cerró los ojos mucho rato. Casi llegué a pensar que se había dormido cuando los volvió a abrir y me dijo: no sabemos qué son, pero han estado aquí desde que el pueblo tiene memoria. Ellos nos dejan vivir aquí y nosotros los respetamos. Aunque pronto volverán a estar solos. El pueblo es viejo y ya no existirá más. Pero, ¿qué son? ¿Qué quieren? ¿No les dan miedo? La anciana levantó una comisura y se rió brevemente. Pues miedo lo tuvimos en algún momento, claro. Pero todo el tiempo nos observan. Siempre están ahí. El gato que ahuyentaste cuando te acercabas a mi casa. Los cuervos que graznaban cada vez que te marchabas al atardecer. El perro que solo intentaba cruzar la carretera para ir al arroyo del otro lado. Nosotros también los hemos visto, caminando como nosotros, hablando como nosotros, intentando imitar nuestra mirada y actitudes. ¿Sentirán como nosotros? ¿Pensarán como nosotros? Es difícil saberlo. Yo creo que ellos nos observan porque quieren aprender algo. Hace unos 20 años, continuó, el primero que se fue del pueblo fue mi vecino, José, que vivía al lado de mi casa. Un día, un perro blanco y de ojos adorables llegó a su casa. José lo adoptó y el perro lo seguía por todos lados, no le quitaba nunca los ojos de encima. Me quiere mucho, decía José. Meses después,
José se había ido unos días por unos asuntos a la ciudad. Cuando regresó, su casa era un caos. Las ollas estaban tiradas, la comida saqueada, el agua derramándose. Subió a su cuarto y vio un reguero de prendas, y en su cama vio un bulto cubierto de cobijas. Y cuando levantó las sábanas, encontró a su perro acostado, con los ojos abiertos y sorprendidos. Tenía puesta su ropa torpemente y un calcetín en una de sus patas traseras. José gritó y el perro, para su sorpresa, le contestó con una voz artificial. ¿Por qué regresaste? Tomó la escopeta que tenía atrás del armario y terminó con el perro. Quienes tuvieron el valor entraron a ver el cuerpo del perro y el miedo comenzó a propagarse. Comenzaron a creer que querían usurpar nuestras vidas, pero nunca se había visto otro caso como ese, y hasta el día de hoy no se ha repetido, o eso creemos, aunque muchos prefirieron no volver a tener animales dentro de sus casas, y así fue como el pueblo comenzó a reducirse. Yo estaba impactado, aterrado, incrédulo. La mujer me sostuvo la mirada y con dureza me dijo: no escribas esto en tus apuntes. No hay necesidad de que otros lo sepan. Quedamos pocos y hemos vivido en paz. Deja que las cosas permanezcan y terminen así. Yo asentí con la cabeza. No tenía palabras para responder. Todo parecía una de esas muchas historias de pueblos que creen en la magia y brujería. No quería creerlo, pero lo había visto con mis ojos, aunque a mí sí me había aterrado hasta los huesos. Me despedí de doña Teo y le prometí que no escribiría de esto en mi libro. Era aproximadamente 1 hora antes del atardecer, cuando ya iba de regreso por la carretera. No dejaba de pensar en lo que me habían contado. Elegí creer, con el propósito de tranquilizarme y dejar de tener esos sueños y manifestaciones. Cuando pasé al lado del cuerpo del perro, seguramente en descomposición, me detuve, saqué una pala, un pico y me acerqué. Olía muy mal y parecía que animales salvajes se lo habían estado comiendo, pues ya no tenía ojos y tenía desprendidas algunas partes de su cuerpo. Reflexioné un poco y recordando lo que me había dicho la anciana, sentí lástima por ese animal, o lo que fuese, y sentí tristeza también por el perro bípedo que me había observado ese día. Si es verdad lo que la señora Teo me dijo, tal vez realmente solo estaba devastado por la muerte de su amigo. Eran seres que solo intentaban llevar su vida, por aterrador que eso suene. Enterré el cuerpo y me marché. Me convencí de que las apariciones en sueños y la vez que lo vi apuntando hacia ese lado era porque quería que le diese un digno descanso a su compañero, o porque quería que lo dejara entrar a mi coche, a mi vida para usurpar mi lugar. Me reí como un tonto. Solo quería quitarle seriedad al asunto, no lo sé. Pero ahora que lo había hecho, para mí todo había terminado. Aunque por si acaso, jamás volví a tener un animal como compañero, porque me da miedo imaginar qué es lo que piensan cuando nos miran. Y cuéntame, ¿cuál fue tu historia favorita? ¿Alguna vez te dio miedo mirar a los ojos mucho tiempo a tu mascota? ¿O has escuchado algo similar? Cuéntamelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Bye.